Buenas a todos, me llamo Jorge Ibáñez y soy fotógrafo y filmmaker de deportes acuáticos, además de bodyboarder. El motivo de este vídeo es que además de dedicarme a la fotografía, hago mis propias carcasas acuáticas. Y a menudo me habéis preguntado por Instagram cómo las hago y si podría dar unas pautas. Así que me dispongo a ello. Aquí os dejo mi Instagram de fotógrafo y la cuenta donde muestro mis carcasas por si queréis seguirme y echar un vistazo a mi trabajo. El de fotógrafo es Jorge Hit y la de mis carcasas es Shooter Armor. Os dejo también mi cuenta de bodyboarder donde veréis muchas imágenes originales desde un POV diferente con soportes hechos por mí mismo también. Hace unos 10 años que hice mi primera carcasa acuática y desde entonces he hecho muchos modelos, mejorando el diseño y el proceso de fabricación a lo largo de los años. Pero en este vídeo me voy a centrar en explicar cómo fabricar una carcasa lo más básica y funcional posible, para que cualquiera pueda hacerlo. Y que esa gente que me ha preguntado y los que se atrevan después de ver el vídeo se embarquen en el proyecto y tengan toda la información para lanzarse a ello. En este vídeo voy a dar unas pinceladas de cómo las hago y si realmente hay bastante interés haré otro vídeo más largo y detallado. Solo hacer este vídeo me ha llevado muchísimo trabajo, el otro solo lo hago si realmente me lo pedís mucho en los comentarios. De entrada os digo que podéis ahorraros el hate de si te has equivocado en una cosa, eso no se hace así, etc. Bueno, si no podéis evitarlo, hatear todo lo que queráis, sois libres. Pero ya os comunico que solo me interesan los comentarios constructivos. Aclaro ya por adelantado que ni me considero ni soy un gran experto en nada de lo que vais a ver, ni en trabajar con la fibra, ni en electrónica, ni siquiera en fotografía. Todo lo necesario para hacer las carcasas lo he ido aprendiendo viendo tutoriales o gracias a la ayuda de amigos. Pero lo que sí sé es que después de 10 años fabricando carcasas nunca he tenido ningún problema con ninguna de las que he hecho, por lo que creo que con mi experiencia puedo ayudar a todo el que quiera aventurarse. De hecho, ojalá hubiese tenido toda esta información que os puedo dar yo ahora cuando comencé. Lo más importante es la seguridad, ya que el material fotográfico que estamos metiendo al agua no es barato que digamos. Vamos a ello. Lo primero que quiero decir es que es una carcasa de superficie, es decir, no es para bucear o hacer submarinismo. Lógicamente puedes realizar una inmersión de 4 o 5 metros para pasar la ola, pero no está hecha para bajar a mucha profundidad. Y lo segundo, aclarar que la carcasa no lleva controles. Poner controles es un mundo mucho más complejo y mi intención es hablaros de lo esencial y básico para poder tener una carcasa totalmente funcional, pero relativamente fácil de hacer. Es cierto que limitada, al no poder tocar todas las funciones como la velocidad de obturación, diafragma, ISO, etc., pero os aseguro que con una buena preconfiguración antes de entrar al agua podréis sacar fotos geniales. Si queréis tener control total tenéis que iros a alguna de las grandes marcas, pero hay que afrontar esos precios, claro. Las dos cosas más importantes a tener en cuenta son la construcción y el aspecto fotográfico. Respecto a la fabricación, este punto no es excesivamente complicado. Solo hay que coger el truco a trabajar con la fibra y la resina, después un poco con la masilla y sobre todo echarle muchas horas de trabajo, pero no tiene demasiada complicación. En el aspecto técnico de las fotografías donde hay que tener bien claro varios conceptos, ya que aquí los detalles sí que importan y hay que entender al menos lo básico para que el resultado final sea lo que más se adecue a su funcionalidad. Antes siquiera de empezar, tenemos que tener claro qué clase de fotografía vamos a hacer con ella, porque esto va a ser determinante. Al no poder intercambiar los frontales, tenemos que hacerla en función al objetivo u objetivos que vayamos a usar. Y para no ponernos muy técnicos, vamos a dividirlo en 3 opciones, que serían: la primera opción, para usar un gran angular o un ojo de pez; la segunda opción, para montar varias focales cortas o una con algo de rango; y por último, la tercera opción, que sería para usar una focal larga o un tele. Lo vamos a ver mejor con estas imágenes de perfil y cenital ahora. La primera opción sería si la queréis usar para un gran angular o directamente un ojo de pez. Por ejemplo, para hacer fotos dentro del tubo.
En realidad sería para hacer fotos cercanas con mucho ángulo y generalmente todo a foco. Si vais a usar un ojo de pez hay que montar una cúpula. La angulación de este objetivo es de 180 grados prácticamente y sería obligatorio usar una cúpula. Pero con algunos grandes angulares o ultraangulares no es necesario. Por ejemplo, yo uso un Tokina 1116 ultraangular y lo puedo montar con un frontal plano. Dependiendo del objetivo que uséis, haréis unas pruebas y decidiréis qué frontal montar entonces. Con la segunda opción podéis tener una carcasa más versátil y en la que podáis montar varios objetivos. Con esta otra versión podéis poner un frontal donde te entren diferentes objetivos como un 35 o un 50 por ejemplo. Estos tienen una angulación similar y no se verán los bordes del frontal. Incluso podéis usar un objetivo con zoom, por ejemplo el típico 17-50, aunque no podréis usar todo el rango. Tened en cuenta que estos objetivos se extienden físicamente y esto lo complica al verse los bordes del frontal. La angulación entre el 17 y el 50 es muy diferente y se os van a ver los bordes cuando retrocedáis si hacéis el frontal muy largo. He hecho alguna donde se podía usar desde un 17 hasta un 40, pero el rango completo no lo vais a conseguir. Os digo de nuevo que haciendo unas pruebas veréis los objetivos que podréis montar. La tercera opción sería para meter un tele. En este caso la carcasa sería solo para focales largas. La parte buena es que podríais meter diferentes objetivos, como un 100 fijo, un 200 fijo, y también podréis meter incluso un 70-200, incluso un 100-400, porque la angulación de todos estos objetivos es pequeña y os va a dar bastante juego. La parte negativa es que si metéis uno con zoom no podréis accionarlo con la cámara dentro, evidentemente. Hay que poner el setup antes de entrar al agua. Pero si vais a spots donde estéis en moto de agua o donde estar cerca de la rompiente sea peligroso, ya sabéis cuál es la focal que soléis montar. Todo esto se va a ver perfectamente ahora con esta gráfica acerca de la angulación de cada objetivo dependiendo de su focal. Vais a ver diferentes modelos que he ido haciendo, algunos con frontales intercambiables, con flash, incluso solo para vídeo. Pero me voy a centrar en lo más fácil de hacer, que es una carcasa solo con botón disparador de foto y hecha en fibra de vidrio. Y para que sea razonablemente fácil de hacer y podáis encontrar y trabajar los materiales sin complicaciones. En carbono se complica todo bastante. Daros un presupuesto aproximado es complicado, ya que dependerá de la calidad de los materiales que compréis. Os aconsejo no escatimar con lo importante. El coste puede oscilar entre 150 y 300 euros. Se puede hacer para cualquier marca y modelo. Depende de varias características de vuestra cámara, pero lo realmente vital para poder hacerla básica al menos es que la máquina tenga control para disparo remoto. Los pasos para la construcción serían los siguientes. El primer paso es hacer un molde de cartón usando la cámara como referencia y teniendo en cuenta los márgenes que necesitan el cable disparador en el lateral y la zapata del trípode en la parte de abajo. La forma del mango principal también lo hacemos con cartón, solo hay que dejar un plano de unos 3 cm por 3 cm que es donde pondremos el botón disparador. El frontal podemos hacerlo aparte, con un diámetro un poco más grande del objetivo que vayamos a usar. Ahora ya empezaríamos con la fibra de vidrio. Esta es relativamente fácil de usar. La resina viene junto con un catalizador que podréis dividir en partes e ir haciendo las diferentes capas poco a poco. Recomiendo poner una primera capa de velo, que es también una malla de fibra de vidrio pero más fina, para que se adapte perfectamente a la forma de nuestro molde de cartón. A partir de aquí es simplemente ir poniendo capas de fibra, teniendo eso sí mucho cuidado de no dejar burbujas de aire, esto es importante. Para eso hay una herramienta que es un rodillo metálico que saca las burbujas de aire. Y también importante, hay que ir lijando muy bien entre capa y capa. Una vez la primera capa puesta podemos sacar el molde e ir trabajando sobre ello más fácilmente. Cuando hayamos puesto dos capas de fibra de 350 gramos por metro cuadrado, pasamos al tema de la tornillería. Pondremos estas mini escuadras que encontraremos en cualquier ferretería que dan mucha fuerza al anclaje de los tornillos.
Los tornillos, las arandelas y las palometas podéis comprarlos en cualquier náutica. Lógicamente deben ser de acero inoxidable. Otro consejo importante es que las escuadras las pongáis entre la segunda y la tercera capa de fibra, completando luego ya una última cuarta capa para que se quede todo bien robusto. Luego entramos en el mundo de la masilla. Esto es bastante fácil de usar. Se coge un poco de masilla, le añadimos un poco de catalizador y se mezcla de forma homogénea. Luego lo vais aplicando uniformemente por toda la superficie y después toca lijar. Lijar mucho si queréis dejarla perfecta. Y con el frontal exactamente igual. Pondremos 4 capas de fibra y luego masillamos y lijamos. Uniremos al final también a la carcasa. El siguiente paso sería poner el botón disparador. Para ello haremos el agujero en el mando principal y en la pieza trasera soldaremos los 3 cables provenientes del disparador que ya hayamos comprado. Este tiene 3 cables, 2 de ellos hacen la función de enfoque cuando se unen y el tercero, cuando se une a los otros 2, pues ya sería el que hace el disparo. Podéis probar sin miedo qué hace cada cable antes de soldarlos. Para unir el mango a la carcasa ponemos la cámara dentro, aunque sea de forma provisional pero en su posición exacta, y buscamos el punto de equilibrio respecto al peso. Luego marcamos en la parte de abajo de la carcasa su posición y ponemos algo de masilla entre ambos antes de atornillar. Otra fase importante es la de hacer el anclaje para la zapata del trípode, esta pieza. Esto es fácil, ponemos algo que separe unos 5 milímetros del suelo y hacemos el perímetro con fibra y masilla también. El metacrilato es algo delicado, especialmente a la hora de hacer los agujeros para los 6 tornillos. Os aconsejo que vayáis de más a menos, empezando por brocas de 2 milímetros y terminando con los 6 o 7 finales, para que sea fácil meterlo y sacarlo de los tornillos. Para la forma exterior podéis usar incluso una radial, pero protegeos la cara porque echa mucha escoria y si os entra en los ojos os vais a divertir un rato. El paso de anclar el frontal al cuerpo de la carcasa es muy importante. Para hacerlo bien tenéis que haber puesto ya el anclaje de la zapata en el interior con la cámara en su posición exacta. Luego presentáis el frontal respecto al objetivo y por último la unimos con tiras de fibra y resina. A la hora de pintar podéis pintarla como queráis, pero os recomiendo encarecidamente hacerlo con un color muy llamativo. Tened en cuenta que si la perdéis por romper el invento o se os suelta cualquier cosa, necesitaréis verla rápidamente y si el color se confunde con las condiciones del mar, os acordaréis bastante de este consejo. Otra cosa muy importante en la construcción es el cristal del frontal. Una vez tenemos hecho el frontal, yo le hago un aro de seguridad de tope interno con masilla para que tenga más resistencia a los impactos. Tendréis que ir a una cristalería con el frontal y que os corten un cristal de 5 milímetros de grosor y con un diámetro unos 4 milímetros más pequeño para que encaje dentro bien y podáis meterle bien de Sikaflex náutico en los laterales. Por último, y no menos importante, tenemos la junta tórica. Esto lo compráis en alguna tienda especializada en coches. Yo suelo usar la de 3 milímetros de grosor y uso el mismo Sikaflex náutico para dejarlo pegado. Antes hay que enmascarar bien la solapa para dejarlo curioso. Las arandelas podéis pegarlas con cinta doble cara, pero yo os recomiendo directamente con el mismo Sikaflex. En la descripción del vídeo os dejaré todos los materiales y herramientas necesarios para realizar el proyecto. Todas las imágenes que habéis visto a lo largo del vídeo han sido capturadas con mis carcasas y en su gran mayoría estas imágenes siempre con carcasas sin controles. Aclaro esto porque algunas personas me preguntan si sin controles se pueden tomar buenas imágenes y la respuesta es sí. Sobra decir que si tienes todos los controles puedes dominar todas las funciones de la máquina y eso te da opciones infinitas. Pero sabiendo preconfigurar la cámara antes de entrar al agua se pueden capturar grandes imágenes sin necesidad de gastar un gran presupuesto. De hecho, esa es la finalidad de este proyecto, tener una carcasa para tu reflex por un precio bastante económico y hecho por ti mismo. Bueno, espero que os haya gustado y que os motive a poneros manos a la obra. Si veo que comentáis mucho aquí pidiendo el vídeo detallado, pues me pondré con ello. Venga, un abrazo.